para todos, un saludo muy especial y les doy la bienvenida a esto que se llama Salud para Todos. Yo soy Lisa Ardila y los voy a estar acompañando durante esta hora donde vamos a hablar de salud, bienestar y calidad de vida. Los invito para que se queden con nosotros, para que vayan y nos sigan a través de las diferentes redes sociales y por supuesto vean este y muchos programas más a través de nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante como todos los temas que tocamos aquí en Salud para Todo. Hoy vamos a hablar sobre nuestra salud visual. Y qué mejor que hacerlo de la mano de un experto, de una persona que también tiene una condición especial y hoy nos va a hablar de todos los derechos, de todos los deberes también y por supuesto de cómo podemos cuidar nuestros ojos. Pues tengo el gusto de presentarles al señor Carlos Parra Duzán, él es director del Instituto Nacional para Ciegos y yo les cuento un poco sobre el señor Carlos Parra Duzán. Él es abogado, rosarista, doctor en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, España y especialista en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales de ese mismo país. Es una persona valiente que ha trabajado toda su vida por los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo estás? Bienvenido, Carlos, a Salud para Todo. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, muy complacido de venir, de hablar de discapacidad, de salud visual y ocular. Pues muy complacido, agradecerte por la invitación. Bueno, Carlos, nosotros también estamos muy felices de poder contar con tu presencia el día de hoy, de tu conocimiento y por supuesto todas esas recomendaciones que nuestros televidentes van a estar muy atentos y por supuesto que van en lo posible a tratar de cumplirlas. Bueno, Carlos, empecemos hablando de algo muy interesante y es que se te conoce como el hombre que vela por los derechos de los ciegos en Colombia. Esto es un nombre muy bonito y quiero que hablemos un poco sobre todas estas labores que has venido desarrollando y desde qué momento de tu vida empezaste a decir voy a aprovechar la discapacidad para poder velar por los derechos de las personas que son igual que yo. Pues yo creo que es como una trayectoria, más que de un momento específico, digamos que ya siendo consciente de que soy una persona ciega, una persona con discapacidad visual y soy abogado, pues creo que es como algo obvio de que tenía que aprovechar la profesión de abogado para empezar a reivindicar los derechos de la discapacidad. Y cuando digo reivindicar, pues me refiero a través de los conductos regulares, a través de, he puesto tutelas, a través de poner el conocimiento del derecho de la ciencia jurídica al servicio de la discapacidad. Entonces, por eso creo que ha sido una bonita oportunidad para que nos beneficiemos todos de esos ejercicios jurídicos que hemos hecho a través de clínicas jurídicas que he tenido en la universidad como profesor. Entonces digamos que hay unas tutelas como reconocimiento, la tutela de la tarjeta electoral en braille, la acción popular de la señal sonora en Transmilenio. Sí, quiero que hablemos un poquito detalladamente de cada uno de estos puntos porque son muy importantes y me parece una muy buena idea que todos los televidentes los conozcan. Entonces, primero vamos a empezar hablando, Carlos, sobre... Fuiste el único americano miembro de un comité de Naciones Unidas en temas de discapacidad. ¿En qué momento se produce esto? El Comité de Naciones Unidas se creó en el año 2006, que se aprobó la convención, y yo fui uno de los negociadores del texto de la convención. Entonces yo ya tenía conocimiento de que se estaba negociando una convención en Naciones Unidas para la discapacidad porque no existía, hasta el momento no existía. De hecho, en la tesis doctoral que yo hice, una de las recomendaciones que yo hacía era que existiera un instrumento internacional específico para la discapacidad, porque había convención de la mujer, sí, del niño, de los trabajadores migrantes, de otros grupos, pero no había uno que recogiera la discapacidad. Entonces, cuando se aprobó, pues mi sueño, mi anhelo era que una vez Colombia la ratificara, pudiésemos ofrecerle al gobierno colombiano que por qué no me postulaba
para ir a ser parte de ese comité que funciona en Ginebra. Okay. Entonces digamos que yo ya había trabajado en la tesis, trabajé en la negociación del texto como iba a quedar definitivamente, y Colombia la ratificó en el 2011. Okay. Posteriormente hubo una ley, una sentencia, y Colombia fue el país número 100 en aprobarla. Entonces cuando ya se aprobó, ya me podían postular. Después ya fui a la Cancillería, ya hablé con el alto gobierno, y efectivamente el alto gobierno me postuló, pero tenía que ir a Nueva York, hacer una campaña, que los demás países votaran por mí. Entonces hubo más de 80 países votaron por mi postulación, y afortunadamente tuve la experiencia como persona con discapacidad, como abogado, como jurista, de pertenecer a un organismo internacional como el Comité de Discapacidad, el comité que evalúa cómo van los países, los informes de cómo van los países avanzando en la implementación de la convención, y cómo vuelven las ciudades más accesibles, cómo le dan trabajo a la discapacidad en el derecho al trabajo, cómo en el censo se incluyen las preguntas de discapacidad. Eso fue lo que hice durante 4 años, okay, del 2016 del 2015 al 2018, evaluando países, haciendo informes, y nos reuníamos 2 veces al año allá en Ginebra, Suiza, en la sede de Naciones Unidas, en el Comité de Discapacidad. Bueno, Carlos, yo sé que todos nuestros televidentes han tenido que utilizar Transmilenio en algún momento de sus vidas. Todos hemos escuchado esa voz que va anunciando la hora, que va anunciando cada estación, pero no sabemos quién estuvo detrás de esta gran hazaña. ¿Cómo fue que sucedió esto? ¿Cómo fue esa acción popular con la que trabajaste y lograste que se hiciera esto, que se diera esta voz sonora, pues, para las personas que están en condición de discapacidad, que son invidentes? Bueno, la verdad es que yo, como había estudiado en España, haciendo el doctorado, entonces yo conocí el sistema de transporte masivo allá, y hay un altoparlante que le anuncia a uno la parada, o sea, para indicar si es Puerta del Sol, Cuatro Caminos, Cibeles, digo las estaciones de allá de Madrid, de España. Y la idea, pues, era que por qué cuando se implementó el transporte masivo Transmilenio acá en Bogotá no había paradas. Entonces habitualmente le toca a uno de ciego preguntar. Ir preguntando o ir contando cuando pare, pero a veces resulta que algunas paradas no son de estación, sino que fue el semáforo, o hubo trancón y paró. Entonces tiende uno, pues si se va por el sistema de conteo, fácilmente se puede equivocar. Entonces se interpuso una acción, pues, pero positiva, ¿no? La acción era, digamos, exigiéndole a Transmilenio que para las personas ciegas, inicialmente para las personas ciegas, hubiese señal sonora. Sin embargo, esa señal sonora, bueno, así lo entendió el juez, y de todas maneras Transmilenio ya venía haciendo los estudios para poner la señal sonora, que le sirve para todos, no solamente para los ciegos, porque el que va leyendo, el que no simplemente conoce, uno va distraído y ya cuando escucha la vocecita ya, pues ya sabe que ahí es donde se tiene que bajar, y realmente pues sí ha sido una gran ayuda. De hecho hacemos el llamado para que no le bajen el volumen, porque a veces algunos conductores le quitan el volumen, o para que vaya bien sincronizado, porque a mí me han dicho que a veces, como eso es una grabación, la grabación, digamos que la estación, va a una estación corrida bien para adelante o bien para atrás, entonces a veces me han reportado compañeros ciegos que va en la estación de la 49, pero está anunciando la de la 35, o sea, algo así como que va a una corrida,
porque se desincronizó, algo pasó. Okay. Entonces hacemos el llamado como ciudadanos para que estén pendientes, porque habrá personas ciegas que están, mejor dicho, su recorrido depende del altavoz. Así es. Bueno, Carlos, vamos a ir a una pausa pequeñita y regresamos con todos nuestros televidentes de Salud para Todo. Gracias. Seguimos con todos ustedes aquí en Salud para Todo. Les recuerdo que hoy nos acompaña como invitado especial el señor Carlos Parra Duzán. Él nos viene a hablar un poco sobre la salud visual y recordemos también que él es director general del Instituto Nacional para Ciegos. Bueno, Carlos, ya hablamos de la vocecita que es tan fundamental, no solamente para las personas en condición de discapacidad visual, sino también para todo el mundo. Realmente es una gran ayuda. Pero sigamos hablando de estos puntos que me parece importante que todas las personas que están allá en casita lo sepan, y es que a través de una demanda que se interpuso logró que la registraduría por primera vez imprimiera tarjetones en braille. Eso también me parece una muy buena idea y una forma de poder cumplir este deber ciudadano de las personas que están con esta condición. Sí, efectivamente, yo ya conocía la posibilidad de ir a votar con una acompañante, Sí. como un asistente, Sí. pero para las personas que leen braille o leemos braille, pues yo quería que se imprimieran las tarjetas, y en el año 2002 tal vez, creo que no hubo tarjetas en braille. Entonces yo interpuse una tutela para que el Estado colombiano a los brailólogos, a los que leemos braille, nos garantizara la tarjeta en puntos, en la tarjeta con el sistema braille. Y afortunadamente pues así lo entendió la Corte Constitucional y concedió el derecho para todos los colombianos que así lo quisieran, de que se les distribuyera la tarjeta electoral en braille desde ese año, y desde ese año se ha venido imprimiendo. Tanto así que las tarjetas las hacemos en el mismo Instituto Nacional para Ciegos. O sea, mejor dicho, quien debe... Ahora el encargado de cumplir la tutela soy yo mismo, Claro. porque allá las imprimimos y ya la registraduría es la que se encarga de distribuirla por todo el país, de determinar los puntos de votación. Eso ya es de ellos, porque ellos son las autoridades electorales. Ok, bueno, perfecto. Esto es algo muy bueno y algo muy positivo. Pero seguimos con estas acciones que han servido para ayudar a toda la comunidad, a todas las personas que son invidentes, porque también tengo entendido que también por una acción jurídica se reformó el Código Civil y se eliminaron palabras que realmente son palabras incómodas, palabras feas, palabras a las que pues, no se debería hacer uso ni referencia, y son palabras como mentecato e imbécil, entre otras, para referirse a personas con discapacidad. Sí, en el derecho existe una acción que se llama una acción de inconstitucionalidad, que es que declaren inconstitucional un término, un artículo de una ley. Y en aquella oportunidad fue una demanda contra el Código Civil, porque se refería a las personas con discapacidad mental, con discapacidad cognitiva, como locos furiosos, mentecatos, que esa fue una terminología porque el código es de 1887, y en aquella época pues de pronto a lo mejor esos términos se podían usar, pero hoy por hoy pues son como términos muy fuertes, términos indignos, tanto para las personas con discapacidad como para nosotros, como para el entorno y la familia. Claro que Incluso unido a esto, también recuerdo que demandamos unos términos que ofendían a las personas con discapacidad, o mejor dicho, no estaba como unificado cuál era el término apropiado, si era inválido, minusválido, disminuido, lisiado. O sea, ha habido como muchos términos en la historia para referirse a alguna persona que tenga alguna deficiencia desde la perspectiva de la salud, bien sea que no vea, que no oiga, digamos que hay una deficiencia. Y la Corte en la sentencia C458 del 2015 también entendió y dijo que en cualquier ley, en cualquier norma, cuando se refiere a términos peyorativos o términos
que lesionen como la integridad de la persona, se debería entender que está hablando de personas con discapacidad, que es el término pues como más cercano, más Sí, utilizado ahora. eso te quería preguntar, Carlos, ¿cuál es la manera correcta? Porque es que de pronto uno a veces le da miedo, le da pena, no sabe Sí. cómo referirse, y cuál sería pues como ese término o esos términos que podemos utilizar. Pues en este momento, aunque también hay una tendencia a irlo mejorando, pero Sí, en este momento lo que se usa es persona con discapacidad. ok, Aunque digamos, si uno habla de discapacidad, es como si tuviera la capacidad disminuida, sí, que no necesariamente por no ver, no es que tenga la capacidad jurídica o la capacidad mental disminuida. Por eso digamos que lo están tratando como de reformular en algunas partes. Por ejemplo, algunos dicen diversidad funcional, ok. pero pues está como un poco diversidad, una persona con diversidad funcional, digamos, como resaltarlo en positivo. Claro, es difícil como decirle a alguien que no tiene cabello, a una persona calva, cómo lo digo en ¿Cómo positivo. me Entonces, refiero? Sí. exactamente, lo mismo pasa con la discapacidad. Pero por lo pronto la convención la convención dice personas con discapacidad. Ok, bueno, Carlos, también fuiste la primera persona con discapacidad candidata a la Corte Constitucional. Bueno, ese era un anhelo mío de postularme a la corte pues de hecho lo hice, cumplí con todos los requisitos, pero pues no, yo pensaba para mí que era muy difícil que en el Congreso, porque finalmente los que eligen, los que votan son los congresistas, Sí. pese a que es para la rama judicial, como está en la Constitución en este momento, se hace una terna y quienes eligen son los miembros del Senado. Yo lo vi muy difícil, sobre todo pues porque las personas me preguntaban, pero usted cómo va a hacer para leer, cómo va a hacer para revisar las sentencias, pues porque a lo mejor no conocen los software que leen las sentencias, que leen en el computador, digamos que había como esa preocupación, pero pues yo lo que hice fue como una presentación pública como para también ir desmontando mitos, o sea, así no quedara, que yo lo veía muy difícil. De todas maneras yo lo que quería era que vieran el esfuerzo y, y pues que hay personas que hay personas con discapacidad que ya tienen doctorado, que Muy hemos... preparadas, claro que sí. Esto no Exacto. significa que tener una discapacidad limite a soñar, a querer y a lograr lo que se quiere para su vida, para su futuro. Y todo esto que estamos viendo es eso, es la muestra fiel y los resultados de un trabajo arduo y por supuesto de querer lograr los sueños y por Pues, supuesto ayudar a los demás, ¿no? sí, de todas maneras, así no quedara, creo que había detrás de ello un ejercicio pedagógico, un ejercicio de mostrarles a la Corte en el proceso de registro, inscripción y depuración de los candidatos que cumpliéramos todos los requisitos, pues ese ejercicio lo hicimos y bueno, pues me postulé, no quedé, pero igual quedé satisfecho y muy contento de haber cumplido con todos los requisitos. El otro paso ya era un poco político, pues, que los congresistas nos escogieran. Bueno, actualmente eres docente, eres investigador. Háblanos un poquito de esa faceta que tienes en este momento de tu vida. Sí, en realidad, pues digamos que la verdadera dimensión cuando uno hace un doctorado, pues es como para entrar en la academia, como para estar en la academia, en una universidad, dictando clase, y de hecho, pues yo soy profesor de carrera, yo soy Sí. profesor e investigador de Colciencias, dirijo un grupo de investigación. Lo que pasa es que yo, estando en la academia, me ofrecieron ir un tiempo al servicio público, como servidor público dirigiendo el Instituto Nacional para Ciegos. Entonces me quise dar la oportunidad también de verter mis conocimientos, de ayudar, de jalonar el Instituto Nacional para Ciegos, pero sigo en la academia, o sea, estoy combinando la academia y la investigación con la dirección del Instituto Nacional para Ciegos, y yo creo que claro, digamos que esa visión académica o esa perspectiva académica también nos ha servido
desde luego que cuando uno es servidor público también tiene que aprender no tanta teoría, sino directamente cómo llevar ese ejercicio a la práctica. Por eso le dicen a uno que uno se tiene que volver un gerente público, cómo administrar una entidad y cómo tomar decisiones. Entonces yo creo que el tener esta doble condición me ha servido para complementarme. Digamos que una cosa es el ejercicio de la academia, pero ahora cómo llevar todo eso que se lee o se aprende, pero cómo llevarlo a la práctica con decisiones administrativas, como es allá con el Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Bueno, Carlos, yo quiero que hablemos un poquito sobre ese panorama nacional, el panorama en Colombia, con las estadísticas de personas que están en esta condición de discapacidad visual. Bueno, pues si uno lo quiere ver un panorama en perspectiva, digamos que no es tan fácil de la situación. ¿Por qué? Porque el mapa social de discapacidad, digamos que una de las dificultades es los 2 millones de colombianos con discapacidad. Esa es, digamos, qué hacemos con ellos. Pero eso puesto o visto en contexto, también hay que tener en cuenta que hay 20 millones de personas pobres. También sí. Hay que tener en cuenta que hay unas personas en Colombia que por el conflicto son víctimas, hay otros que son reinsertados o reincorporados a la sociedad, hay otras personas que son madres y padres, cabezas de familia, que son más o menos 3 millones de colombianos, 8 millones de víctimas, hay personas en ese contexto, por ejemplo, afrodescendientes que viven en unas regiones aisladas del país. Entonces, si uno quisiera priorizar la discapacidad, pues tiene que tenerlo en contexto que no es únicamente el problema, la discapacidad. También hay problemas de desplazamiento, también hay problemas de conflicto, también hay problemas de víctimas. Entonces, habría que empezar por ahí, digamos, listo, tenemos 2 millones de colombianos con discapacidad, pero sabemos que los recursos son escasos y que hay otras poblaciones que también están demandando otras necesidades. Entonces, lo primero que habría que hacer en esa pregunta que me haces es, bueno, pues ¿qué otros problemas sociales y a quién le vamos a dar prioridad? Entonces sí hay que darle prioridad a la discapacidad, porque desde luego que es una población vulnerable como lo dice incluso la misma Constitución, que es una población en debilidad manifiesta, pero a sabiendas de que tienes otros grupos sociales también de especial protección constitucional y que también están en desventaja. Bueno, Carlos, sabemos que en Colombia estamos tratando de avanzar un poco, de tratar de ser un poco más inclusivos, pero todavía nos falta. Así, a grandes rasgos, ¿qué te parece que nos falta todavía en el país para poder apoyar y, por supuesto, no discriminar y dejar a un lado a las personas con cualquier tipo de discapacidad? Bueno, pues falta, digamos, hacer visible la población con discapacidad. Falta también que las personas que no tienen discapacidad se acostumbren y tengan en su ADN un lenguaje incluyente, y digamos que eso que tú decías, digamos que para no meter la pata y cómo le hablo o cómo le digo, pues digamos que nos familiaricemos con la discapacidad, pero esa familiaridad, eso tiene que ser en el día a día, de que nos familiaricemos, porque en el punto de trabajo tenemos una persona ciega, sorda, que no, lo digo así un poco más simplemente, para que realmente se vuelva habitual el interactuar con la diversidad, el interactuar con personas que no ven, que no oyen, que tienen estar en una silla de ruedas. Digamos que eso se puede dar, pero se da interactuando con ellos, es la única manera, porque pues no es que haya, claro, los periodistas también hay catálogos periodísticos o estilos periodísticos incluyentes, entonces a veces uno, por ejemplo, uno ve el noticiero o escucha el noticiero, pero el periodista se refiere a las imágenes que está proyectando, que cómo quedó Bogotá después de la granizada, como ustedes pueden ver, pero nosotros digamos que le falta un poco ser más descriptivos para las personas que no estamos viendo. A veces está uno escuchando el televisor y dice, si usted desea comprar este producto, pues llame al número de la pantalla.
pero resulta que hay muchos colombianos que no estamos viendo la pantalla porque no vemos. Entonces, claro, pues falta ser más incluyentes y pensar en que hay personas con discapacidad y que no todos, no tiene nada de malo, o sea, no, digamos, claro, pero digamos ser más dar una alternativa para los 2 millones, que ya 2 millones es mucha población. Podría ser Cali, como una ciudad como Cali, 2 millones de colombianos entre baja visión y personas ciegas, pues sí que merece la pena una política incluyente y que la sociedad colombiana pues aprenda a interactuar con la discapacidad. Así es, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir levantando la voz porque la población en condición de discapacidad visual pues realmente es amplia y este tipo de cosas que tú nos estás contando es cierto, de pronto uno que no tiene esta discapacidad no lo ve, no se da cuenta y no nos ponemos en los zapatos de las personas que sí están sufriendo de esto. Así que hay que seguir alzando la voz por las personas discapacitadas que existen en nuestro país. Vamos a una pausa y regresamos con todos ustedes nuevamente aquí a Salud para Todos. Vuelvo con todos ustedes a Salud para Todo y les recuerdo que seguimos en compañía del señor Carlos Parra Duzán. Él es director general del Instituto Nacional para Ciegos. Bueno, Carlos, seguimos hablando sobre este tema tan bonito, tan interesante y quiero que hablemos un poco sobre, bueno, las preguntas que me empiezan a hacer las personas a través de redes sociales, que esto es algo muy importante, escucharlos a ellos y, por supuesto, preguntar. Yo voy a transmitir algunas de estas preguntas y por aquí me dicen, si vemos a una persona ciega en la calle, ¿cómo lo podemos ayudar si llega a necesitar algo? Pues lo primero que se debería hacer es preguntarle que si quiere ayuda, porque a veces por el afán de ayudar, pues de pronto le dice uno camine y le paso la calle, pero resulta que no iba a pasar la calle, estaba esperando un bus al otro lado. O sea, pues, lo primero es acercársele y ofrecerle la ayuda. Si la ayuda pues es tomar el bus, cruzar la calle, o en qué dirección estoy, pues digamos que esto facilitaría pues las cosas, porque a veces digamos la persona se le acerca a ver si pues mejor dicho como que hace fuerza para que no vaya que se cae, que no se vaya a caer, pero la persona está mirando. O a veces le gritan a uno que cuidado, pero uno no sabe cuidado qué. Claro. El cuidado, la alerta, la voz de alerta del cuidado, ¿a qué se refiere? Que me va a caer un hueco, que viene un carro, o sea, no sabe uno si quedarse quieto, salir corriendo. Sí. Entonces lo mejor es acercársele y si lo va a guiar, le ofrece el brazo. No llevarlo por delante porque pues uno por delante siente que lo van a tropezar, entonces lo mejor es ofrecerle ayuda y ofrecerle el brazo si es que lo va a guiar. O sea, uno siempre, el que va a guiar siempre debe ir adelante, no puede ser que el que va a guiar vaya atrás porque lo ponen a uno de parachoque. Entonces si lo va a guiar, pues le ofrece el brazo o el hombro incluso y lo guía. Bueno, Carlos, ¿existe alguna forma de hacer detección precoz de las discapacidades, especialmente esta de la visual? ¿Alguna forma de qué, perdona? De hacer una detección precoz, de saberlo con anterioridad. Sí, claro, digamos que es muy importante, digamos, primero estar alerta como algunos síntomas. Digamos, si la persona o si le ven al niño los ojos rojos, si se frota los ojos, si hay continuos dolores de cabeza, eso pueden ser síntomas que hay alguna dificultad o que hay algún problema en el ojo. Entonces hay que estar como muy alerta a esos pequeños síntomas que no son directamente del ojo, pero que ya pueden empezar a decirnos algo, ¿no? Puede ser que venga proveniente de los ojos y por eso es importante, aunque no se tenga una dolencia directa, estar en continuos exámenes. Pues cuando digo examen oftalmológico, al menos una vez al año, o una vez, porque hay una estadística que es muy triste,
que dice que el 80% de las enfermedades o patologías visuales que conducen a la ceguera, o mejor dicho, el 80% de los motivos de ceguera se hubieran podido prevenir a través de un diagnóstico a tiempo o a través de evitar los accidentes. Ok, bueno, hablemos sobre estas principales tal vez enfermedades que pueden producir ceguera, Carlos. Bueno, pues las principales enfermedades generalmente es el glaucoma o accidentes o las enfermedades tradicionales como la miopía, hipermetropía, astigmatismo, pero que se descuidan, digamos que con fórmulas de gafas viejas, digamos que ya el lente no corresponde al avance de la enfermedad, mejor dicho, el lente ya está muy quedado conforme empezó la fórmula médica de acuerdo al grado de visión. O también por malos hábitos con respecto a la visión, desde que no se ve a la distancia prudente con el dispositivo, que no se utiliza la luz del día, que se ve televisión o se lee en medio de la oscuridad, que eso no lo recomiendan, o por ejemplo poner la intensidad del brillo muy alto, eso va quemando el ojo, o sea que pues digamos que es una combinación, ¿no? Pueden ser o enfermedades que se van incrementando o pueden ser también los malos hábitos que tenemos con respecto a la visión. ¿Cada cuánto deberíamos cambiar nuestra fórmula de lentes, Carlos? Pues no tanto, digamos, cambiarla, es como ir a revisarla cada año, digamos, ir donde el médico a ver si la fórmula sigue siendo la adecuada para mi nivel de visión, porque claro, puedo estar con una fórmula ya muy quedadita, muy atrás y la enfermedad siguió galopante, siguió avanzando y más ahora en pandemia, que quisimos no ir al médico para no infectarnos. Entonces esas fórmulas yo creo que desde que empezó la pandemia no han vuelto y hace 2 años pues la enfermedad siguió corriendo. Claro que sí. Bueno, existe también casos particulares de diferentes EPS que durante esta época de pandemia simplemente solamente atendían situaciones extremas y casos pues que lo ameritaran, ¿no? Hay otras EPS que siguieron atendiendo normalmente, obviamente guardando pues todos los protocolos de bioseguridad. Entonces es importante, si ustedes que están allá en casita utilizan lentes, utilizan gafas, ustedes o sus hijos, está realizando este chequeo médico por lo menos una vez al año, realizando el cambio si es necesario, si es pertinente y por supuesto cuidar siempre sus ojos. Carlos, las personas que se rascan, que sienten mucha rasquiña, piquiña en los ojos, no es bueno estar frotándolos, ¿verdad? Dicen incluso la recomendación puede ser hasta para las personas ciegas, no importa que no vean, pero hay que cuidar los ojos, el globo ocular, digamos, una salud no solo visual, sino una salud ocular. Entonces, no recomiendan para nada refregarse los ojos, porque puede haber alguna partícula de algún mugre y lo que están haciendo es rayándose la córnea. O sea, definitivamente lo que hay que atacar, lo que hay que tener pendiente es por qué tiene la rasquiña, más bien por qué tiene ese escozor, esa sensación, o es que tiene el ojo seco, o es que tiene el ojo irritado, es que no duerme bien y eso le produce una mayor sequedad en el ojo, o tiene síndrome de ojo seco por tanto tiempo mirando la pantalla, pero definitivamente no se puede refregar el ojo, o fregar el ojo, o restregar el ojo, o rascar, porque lo que está haciendo es aprisionando esa partícula entre el párpado y el ojo y rayándose la córnea. Entonces es peligrosísimo. Carlos, existen personas que dicen, ay, tengo los ojitos rojos, siento los ojos resecos y se aplican estas famosas lágrimas artificiales. ¿Es bueno hacerlo o no es recomendable? Sí, pues digamos que las lágrimas artificiales no son dañinas y ahí pueden aliviar el ojo. De la resequedad que tiene, pero definitivamente pues lo mejor puede que las compre y digamos que generalmente esas lágrimas artificiales no tienen un efecto contraproducente, pero lo mejor es ir al médico y a ver
por qué es que el ojo se le reseca o por qué le da ese ardor, es lo mejor, ¿no? Pero sí, transitoriamente, digamos que no es dañinas estas goticas y digamos que sí alivian y dejan descansar el ojo. Ok, Carlos, hablemos un poco sobre esas recomendaciones que tú le darías a las personas que nos están viendo para que cuiden su salud visual, para que lo hagan en su diario vivir. Bueno, pues yo desde el Instituto Nacional para Ciegos, yo no soy médico, y pues por ética lo tengo que aclarar. Sí, señor. Pero sí, como les digo, sabemos que el 80% de las causales de ceguera se pueden prevenir, por eso nosotros todos los años hacemos el llamado más como por solidaridad y pues por responsabilidad y porque hemos visto los casos de que siempre, todos los diciembre, los quemados por pólvora, todos los diciembre y ya estamos cansados, pero es triste ver que todos los diciembres hay gente que tiene afección ocular, afección visual, por el uso y la manipulación de la pólvora cuando está prohibido. También tenemos casos de personas que pierden la vista por el licor adulterado. Sí. Tenemos el caso de las cirugías estéticas de maquillaje permanente o cirugías estéticas en los párpados que pierden la vista. Entonces digamos que hay muchas causales que se pueden prevenir o muchos accidentes, hasta algunos tontos aparentemente, pero que resulta afectando la vista. Y ahora, pues con los niños y sobre todo con los dispositivos móviles, que como les digo, pues en pandemia lo que hacíamos era todo el día trabajando ante un computador y en los ratos libres, en el momento de la pausa o del descanso, lo que hacíamos era cambiar de dispositivo ahora al celular para llamar en videollamada, porque se utilizaron muchas. Entonces, las pausas que le damos a los ojos son para cambiar de dispositivo o seguir viendo televisión o utilizar la tablet. Entonces, seguimos, digamos, que se ha incrementado como el esfuerzo visual de pasar de las plataformas de Zoom, Team, todas estas, para ahora en las horas de descanso o ver televisión o jugar en el computador o hacer una videollamada. O meternos a redes sociales, que es lo que hacemos normalmente. O meternos a redes sociales. Así es, bueno, esto es un llamado de atención también para las personas que están allá en casita, porque sí es cierto lo que nos está diciendo Carlos en este momento. Muchos de ustedes yo sé que trabajan ahí frente a la pantalla de sus computadores y están expuestos porque es su trabajo, pero ojo, escuchen muy bien esto. En esas pausas que están realizando, están yéndose a revisar su celular, pues esto es un grave error, porque esto quiere decir que cuántas horas al día estamos exponiendo nuestros ojos a estas luces azules que realmente causan daño a nuestros ojos. Piénselo bien, analícelo y empiece, por supuesto, a preocuparse por su salud visual. Vamos a una pausa y regresamos con todos ustedes aquí a Salud para Todos. Familia, vuelvo con todos ustedes a esta hora aquí a Salud para Todos. Seguimos hablando sobre nuestra salud visual. Hay que prestarle atención a todas estas recomendaciones que se les están dando, que se les están brindando a todos ustedes. Y por supuesto, seguimos con información importante. Carlos, eres director del Instituto Nacional para Ciegos. Cuéntanos un poco sobre el instituto, cuál es su finalidad, a qué se dedican allí. El Instituto Nacional para Ciegos es una entidad del Estado y se creó para apoyar a los niños y jóvenes ciegos para la inclusión educativa. Digamos, como actualmente ya no existen institutos o colegios para ciegos, porque lo que se quiere es que estén incluidos, como lo hablábamos aquí en este programa, que estén, digamos, que los colegios sean incluyentes. Nosotros lo que hacemos es asesorar a las secretarías de educación y a los colegios para que sepan cómo interactuar en el aula, en la educación, y cómo poderles enseñar a los niños ciegos que están en los colegios regulares. ¿Por qué? Porque generalmente todo el sistema educativo es visual. De hecho, el esquema tradicional es que hay un tablero adelante y los profesores van escribiendo o van haciendo las ecuaciones y los niños van aprendiendo. Y como en este momento pues son ciegos, hay que
establecer o recoger otra estrategia pedagógica que el niño ciego o que tenga otra discapacidad la pueda comprender. Entonces lo que nosotros hacemos es, a través de unos educadores especiales, les damos esas estrategias pedagógicas a las secretarías de educación o a los colegios para que ellos a su vez sepan cómo interactuar con ese niño de baja visión o ciego que tienen en su colegio. ¿Cuándo se funda este Instituto Nacional para Ciegos, Carlos? ¿Cómo, perdona? ¿Cuándo se funda el Instituto Nacional para Ciegos? Bueno, el instituto es fundado desde 1955, Okay. Se creó en 55 y entró en funcionamiento en 1967, o sea que ya llevamos casi 70 años de creación y de funcionamiento 50. Y hemos visto varios avances que se han logrado también realizar a nivel nacional con este instituto, avances de inclusión, que esto es lo más importante y lo que se quiere. Bueno, Carlos, habla un poquito sobre las campañas que hacen ustedes, estos llamados de atención a cuidarse, a proteger su salud visual y por supuesto todo lo que tiene que ver relacionado a la discapacidad visual. Bueno, nosotros hacemos las campañas de Cuida tus ojos, que es de prevención de la discapacidad visual, o incluso de cuidar la salud ocular. La hemos extendido porque también es para que las personas de baja visión, las personas ciegas también se cuiden. Y asimismo, como si bien es cierto, trabajamos en educación inclusiva, pero también tenemos la imprenta de braille, entonces desde luego que hablamos del braille. En otras oportunidades, como también tenemos una biblioteca con audiolibros, una biblioteca digital, también hablamos de los libros o hablamos de los recibos de los servicios públicos domiciliarios, porque hablando con las distintas empresas de servicios públicos, hemos logrado hacer como esa triangulación para que a los muchachos les lleguen sus recibos en braille a las casas, o hablamos de lectura en braille, porque claro, también digamos que no solamente nos quedamos ahí en esas funciones, sino que también vamos abriendo en paralelo otros servicios. Tenemos una tienda, la tienda tiene muchos utensilios como bastones, pizarras, todos los materiales especializados para las personas ciegas. También hemos empezado a hacer videos o tutoriales con una técnica que se llama audiodescripción, que de hecho en muchos de los canales por streaming, de televisión por streaming, ya viene la opción, digamos, puede ser o con el inglés o español, bueno, el idioma, y hay otra opción que dice AD, que es audiodescripción, para que la película poner una voz, un relator, un narrador que nos va describiendo las imágenes que nosotros no podemos ver. O sea, uno se queda generalmente con la banda sonora, los diálogos y los sonidos de la película, pero falta quién le describe a uno las imágenes. Sí, uno claro. lo hace artesanalmente en la casa con la esposa o con un hijo, pero claro, si la persona está sola, se pierde toda la parte de las imágenes. Si no activa la audiodescripción o si la película no viene con audiodescripción. Entonces digamos que hemos ido ensanchando los servicios que puede ofrecer el instituto, ya que la tecnología hoy por hoy también nos facilita esa labor de la emisora por streaming, de la biblioteca que tenemos en la nube, de hacer videos con audiodescripción, de la imprenta braille. Entonces hemos ido como aumentando nuestra oferta institucional del INSI. Bueno, ¿quiénes pueden acceder a este instituto, Carlos? Pues al instituto pueden acceder los 50 millones de colombianos, porque así sea que no sean ciegos, pues la idea es que pueden ir, recorrer, conocer la imprenta, disfrutar los talleres de braille, aunque vean, digamos, también si tienen curiosidad, pueden, digamos, pedir un taller de braille. Pueden pedir talleres de cómo interactuar con una persona con discapacidad. Allá van muchas empresas y muchas entidades del Estado para que sus servidores sepan cómo interactuar con una persona, los que trabajan en atención al ciudadano, porque llega una persona ciega y no saben cómo dirigirse a él, cómo guiarlo, qué material pasarle en braille, cómo hacer. Entonces digamos que el Instituto Nacional para Ciegos es de todos los colombianos, que los servicios pues son especializados pensando en ciegos, pero todos ustedes que nos están viendo
pueden ir y pueden pedir una visita guiada, pueden ir y pueden pedir un taller de interacción o de braille o lo que tenemos en nuestra oferta. Bueno, Carlos, ¿cuál es esa página web, redes sociales, números telefónicos donde podemos encontrar un poco más de información sobre el INSI, el Instituto Nacional para Ciegos? Bueno, nosotros tenemos una página institucional que es www.insi.gov.co. Pero si ya nos quieren, digamos, escribir para ir que quede registrado lo que nos están solicitando y darle curso y que no quede en el aire, nos escriben a este correito, a ciudadano, esa es de atención, sí, a ciudadano@insi.gov.co. Y nosotros gustosos que acudan a nosotros y nosotros poderles dar a conocer la institución. Bueno, ahí van apareciendo las redes sociales en pantalla para que familia ustedes vayan, sigan estas redes sociales y por supuesto estén al tanto. No sobra tener un poco más de conocimiento y en cualquier momento de nuestras vidas, bien sea en el trabajo o en el día a día, podemos encontrarnos con una persona que se encuentre en esta condición de discapacidad visual. Carlos, esa última recomendación, ese último mensaje que le quiere dar a todos los colombianos que están viendo ahorita Salud para Todo. Bueno, les voy a mandar un mensajito de que no les dé susto interactuar con una persona ciega, no les dé miedo acercársenos, a lo mejor de pronto la angustia de que pues no hay el canal de comunicación de la visión, pero de todas maneras nosotros encantados que nos aborden o que nos ayuden, digamos que una ayuda a tiempo es muy interesante y qué bueno, digamos que pierdan el temor de lo desconocido a la hora de interactuar con una persona ciega, que yo creo que una voz amable, un ofrecimiento amable siempre será bien recibido, así que pues muchísimas gracias y bueno, conozcan a esa persona ciega que está ahí en el barrio, que lo han visto pasar todos los días con su bastón, pero nunca se han atrevido a hablarles. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu compañía el día de hoy, por toda esta información tan bonita y tan valiosa que compartes. Gracias. Bueno, familia, a todos ustedes también muchísimas gracias, un abrazo enorme, ya lo saben, a seguir esas redes sociales y por supuesto a visitar el INSI, el Instituto Nacional para Ciegos, y hoy nos acompañó el señor Carlos Parra Duzán, director de este instituto. Un abrazo enorme para todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.